Chicas, buenas tardes. Bueno, ante todo saludarlas. Yo sé que la noticia de ayer está impactando bastante, ¿no? Bueno, en el caso de la profesora Elena hoy día ha tenido un pequeño imprevisto, entonces no va a poder estar en la clase. En su reemplazo va a estar la profesora Yuli, pero como recién también le hemos avisado, porque la profesora Elena también nos ha llamado hace una hora, entonces la profesora Yuli estará entrando en 15 minutos. ¿Ya? Por favor, les pido paciencia y esperemos a la profesora que ingrese. Gracias.
Chicas, buenas tardes. Por favor, como les comentaba, esperemos unos minutos. Va a ingresar la profesora Julie, que va a reemplazar por el día de hoy a la profesora Elena. Tenía un pequeño percance la profesora Elena, percance familiar. Mientras tanto, si desean, tienen algunas dudas, algunas preguntas. Ahí está, ya ingresó la Miss, ingresó la Miss, ahí está la Miss. La profesora Julie Mateos. Bueno, chicas, entonces, sin más que decirles, les dejo con la profesora Julie Mateo, quien iniciará la clase del día de hoy.
Buenas tardes. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Soy la profesora Yuli Mateo. Antes de todo, quisiera saber si están escuchando bien mi voz. ¿Me pueden decir por el chat si están Miss, escuchando bien? se escucha muy bien, Miss. Ya. Muchas gracias. Ok. Ya, gracias. Gracias, Mariluz. Muy bien. Gracias, Sindela. Muy bien. Chicos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una clase de práctica 1 referido en esta oportunidad sobre la educación inicial y las cunas, ¿no? La atención a los niños del primer y segundo ciclo. Les voy a dar algunas nociones sobre las características y en sí qué es lo que se enseña en educación inicial. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ok. Vamos a dar entonces en este inicio una mirada a la educación inicial y a las cunas. Vamos a tomar en cuenta algunas ideas o paradigmas y los principios de la educación infantil o inicial. Como sabemos, los objetivos de la educación de la primera infancia señalan las metas generales hacia las cuales se ha de dirigir el trabajo educativo para alcanzar los logros del desarrollo para los niños en este periodo de vida. Estos objetivos generales señalan lo que como producto de todo el proceso educativo se ha de alcanzar al final de esta etapa y que se concreta en otros más específicos a lo largo de toda la primera infancia y que van sentando las bases de los resultados finales. Estos objetivos que no solo han de estar referidos al plano del desarrollo psicológico y pedagógico, sino también al desarrollo físico, desarrollo motor, al de la actividad nerviosa superior, a la salud, la nutrición y el bienestar general del niño. Ello ha conllevado a que el proceso educativo en la primera infancia haya seguido diversos modelos curriculares y no exista una línea conceptual única que dirige el proceso educativo, pero que dadas las condiciones y particularidades de la edad, ha hecho que en cierta medida el enfoque de este proceso educativo se vuelva independiente de la concepción curricular. De esta manera se han establecido lineamientos generales o paradigmas que se pueden corresponder con las más diversas teorías que en ocasiones se cristalizan en la estructura del centro infantil o su dirección y organización. En este proceso, ¿no? de organización y inicio, ¿no? de esta etapa de educación inicial, ustedes se dan cuenta que muchas veces las escuelas particulares no están a la par o no se realiza, ¿no? el currículo muy igual que en las escuelas públicas. Entonces, eso genera pues una organización diferente de acuerdo a paradigmas y teorías que cada escuela particular asume, ¿no? Y en su responsabilidad de trabajo en cómo cuidar o atender al niño. También la atención en el caso de las cunas, ¿no? Sí es muy importante que se tome en cuenta, no solamente como dice la parte educativa del desarrollo, ¿no? del y el desarrollo del estudiante, sino del niño, sino también a ver el aspecto psicológico y el aspecto también nutricional. Eso es muy importante. Un paradigma educativo, para que ustedes tengan en cuenta que es, ¿no? Es un conjunto de creencias, valores, teorías que hacen referencia a realizaciones válidas y consideradas ejemplares, por lo que asumen un carácter normativo general que comparte una comunidad educativa y se convierte, ¿no? en un modelo o un tipo ejemplar que se va a llevar a cabo. Vamos a ver un tipo de paradigma, ¿no? Puede ser las experiencias de aprendizaje, deben ser concretas, significativas y vivenciales, y han de ser graduadas,
y la concepción del juego como un recurso metodológico esencial del trabajo pedagógico. Entonces, un paradigma educativo es en realidad no tomar en cuenta que las experiencias de aprendizaje son muy importantes para llevar el trabajo metodológico y el trabajo pedagógico. Otro que es la formación de un ambiente humano, comprometido, grato y acogedor. Entonces, eso ahora nosotros estamos enfocados, ¿no? Las escuelas públicas también quieren llegar a eso, que los ambientes sean de calidad para la enseñanza. Otro sería flexibilidad en la educación de la primera infancia para posibilitar adecuaciones e intereses del niño y mayores posibilidades de opción y de independencia. Entonces también esto es muy importante tomar en cuenta, ¿no? En el caso de la formación en las escuelas. ¿Qué principios vamos a tomar en cuenta en esta educación? La educación y la enseñanza del niño en las condiciones del medio circundante debe ser principal. El papel orientador del adulto es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las consideraciones de la propia actividad del niño es también muy importante. También otro principio es la educación y la enseñanza dentro del grupo infantil. La educación de la individualidad del niño, la atención a su diversidad, la consideración de la equidad en el proceso educativo, la unidad e interrelación de la familia, la comunidad y el centro infantil. El centro de todo proceso educativo la constituye el niño. La integración de la actividad y la comunicación en el proceso educativo también es un principio muy importante. Otro principio es la unidad entre lo instructivo y lo formativo. Esto tiene que estar siempre muy relacionado, pero como ustedes saben, ¿no? De acuerdo a los paradigmas y los enfoques, solamente va a formar parte, ¿no? Para poder apoyar y dar los lineamientos para una buena educación, ¿no? Y no confundirnos un poco de que estamos en lo antiguo, ¿no? Que nos basamos solo en lo instructivo y lo formativo, sino lo principal es ahora con los nuevos enfoques que la educación está basado como centro en niño. Otro principio es la sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo y la atención antes mencionamos, ¿no? A la diversidad y también considerar las diferencias individuales. ¿Qué particularidades esenciales del proceso educativo en las condiciones del centro infantil o educación por vías no formales vamos a encontrar? Cuando se habla del proceso educativo en la primera infancia, se consideran una serie de factores y condiciones que implican aspectos primordiales, ¿no? Uno que es el cuidado del niño, relacionado con las acciones que se realizan para preservar la vida, la integridad y su crecimiento sano, referidos principalmente a lo que se concierne a la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, sueño y vigilia, así como de su salud y nutrición. Entonces, son parte del trabajo que se tiene que tomar en cuenta. La formación y educación del mismo, que comprende el conjunto de acciones educativas que se realizan en relación con su desarrollo multilateral y armónico y su formación como persona. La atención integral. Este sí es un punto muy importante, ¿no? Como compendio de acciones generales que se promueven por todos los agentes educativos que intervienen en la formación y educación del niño. El centro infantil o la educación en la vía no formal, la familia, la comunidad, para garantizar su crecimiento, desarrollo y formación adecuada y que surge como un resumen de los dos primeros aspectos mencionados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una atención integral, entonces, cuando hablamos de salud, de nutrición, cuando hablamos de su formación, de su educación como ente o como persona, ¿no? Todos estos factores se consideran como una atención integral. Como ya estamos observando, entonces, la educación en la primera infancia
en su interrelación con la familia y la comunidad puede propiciarse a través de variadas vías y su selección y creación va a depender básicamente de las posibilidades de la sociedad, las particularidades de las comunidades educativas, las características de los niños a los cuales se dirige. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la educación no es solamente es una, ¿no? Sino que son muchos aspectos que se deben considerar. Y sobre todo, la educación, por decir, está basado también a diferentes contextos, a diferentes épocas, a diferentes, ¿no? Los tiempos también. Entonces, esto va cambiando y va progresando. Esto siempre tiene que ser un proceso de una forma positiva para que se vayan adaptando y la educación también se va adaptando, ¿no? A los nuevos procesos, a los nuevos enfoques. Como ustedes saben, la currícula va cambiando, entonces todo esto tiene que ser para mejor. En este sentido, es necesario tener en cuenta el tiempo dedicado a la actividad y el descanso que se requiere para este tipo de desarrollo con el objetivo de lograr al máximo la productividad. ¿A qué nos referimos? ¿No? El proceso educativo en estas edades también ha de caracterizarse por las actividades del juego en todas sus manifestaciones, las de construcción y otras que como el dibujo, el modelado, las manualidades en su diversidad atraen el interés y la atención de los niños y por lo tanto deben ser altamente aprovechados para instrumentar el proceso educativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando van a visitar una escuelita o un nido o una cuna, lo primero que es llamar la atención al estudiante, ¿no? Poner siempre adelante, poner unos juegos o algunos móviles o algunas figuras o imágenes, ¿no? Que capte la atención, donde sobre todo eh, haya una, eh, una atracción y que el estudiante quiera pues ir al colegio, ¿no? Aparte de los temores que los pequeños tienen. Ahora, si es en el caso de la cuna, también se debe aplicar la estimulación, sobre todo, ¿no? Con todos los materiales y los recursos que se cuente en ese centro. En este sentido, el centro infantil constituye una institución social que expresa en su esencia las proyecciones y los criterios que una determinada sociedad establece para la educación de niños en estas edades iniciales. Desde este punto de vista, la sociedad establece sus expectativas respecto a los logros del desarrollo a alcanzar en los niños de esa comunidad educativa y por lo que por lo general se plasman en el currículo oficial. Entonces, todo este trabajo que se va realizando de una manera organizada, ¿no? Y articulada, es observada por la sociedad y la sociedad también es la que requiere y hace los requerimientos para las escuelas. Eso es lo que se debe tomar en cuenta y cómo nacen las escuelas, ¿no? Voy a compartir ahora con ustedes otro PowerPoint para continuar con las cunas. Con respecto a este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver sobre las instituciones educativas en el nivel inicial. Y hemos hablado entonces de las bases y algunos fundamentos, ¿no? Y principios de las escuelas. Ahora vamos a ver en la educación básica regular, ¿no? La educación inicial constituye el primer nivel de la educación básica regular. En este caso vamos a tener el ciclo 1 y el ciclo 2. El ciclo 1 atiende a los niños de 0 a 2 años
pero no 2 años exactos, sino 2 años y 11 meses. Y también es de forma no escolarizada, o sea, no hay tiempos exactos, ¿no? Puede haber una variación. Y de 3 a 5 años sí ya se considera una forma escolarizada, ¿no? Hay tiempos ya regulados. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de educación primaria, asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de gestión, con participación de la familia y de la comunidad. La educación inicial cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. Entonces, ahora ya, desde el nivel inicial, entonces, con estos nuevos enfoques y los nuevos paradigmas, entonces ya se va incluyendo eh, más concepciones, ¿no? Sobre la educación, sobre todo el respeto al derecho, ¿no? A los derechos del niño y del adolescente. Entonces, como ya hemos indicado, en educación inicial presenta 2 ciclos. El ciclo 1, ¿no? Se lleva a cabo la estrategia para el fortalecimiento de la atención educativa y el cuidado de los niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Entonces, aquí en este primer ciclo se habla ya del cuidado, porque aquí se va a atender al niño, al bebé, ¿no? Con meses de nacido. Entonces aquí hay más que una atención al aprendizaje, ¿no? Es un cuidado, ¿ya? Entonces por eso en el primer ciclo se toma en cuenta siempre, aparte de la atención educativa, el cuidado. En el segundo ciclo se desarrolla ya en sí ya la atención educativa de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Entonces, a partir de los 3 años hasta los 5 años, ¿no? Eso ya está normado, ¿no? En la ley de educación y de acuerdo también a los reglamentos del Ministerio de Educación. Esta atención escolarizada lo vamos a reconocer en 3 especialidades, ¿no? Que hay en la atención. Tenemos la cuna. ¿Qué es la cuna? La cuna atiende a niños del primer ciclo, ¿no? Desde los 90 días de nacido hasta los 2 años y 11 meses de edad. Estas cunas, ¿no? Las cunas son instituciones educativas que constituyen el primer ciclo del nivel de educación inicial. Aquí es un servicio de carácter integral. ¿Qué significa integral? Que va a atender tanto educación como salud, alimentación y psicología. Como ya hemos indicado anteriormente, hay una articulación, ¿no? De otras entidades o otras instituciones que ayudan a estas instituciones educativas para que se pueda atender de esta manera integral al niño. En el caso de las cunas, ¿no? Siempre se lleva se le pide, ¿no? En la matrícula, en la inscripción, la tarjeta de vacunación. Y cuando vienen las enfermeras de la posta médica, van a estas escuelitas, ¿no? O a estas cunas y solicitan al profesor, ¿no? O si es una escuela grande, al director, ¿no? Cómo está yendo el control de vacunas, si los niños están vacunados o si les falta alguna vacuna, ¿no? Y llaman pues al padre de familia. Entonces eso es parte pues de la atención en salud y de nutrición ahora pues con los programas, ¿no? De alimentos, ¿no? En este caso el Caliwarma y otros convenios que se pueden realizar, ¿no? También atienden la parte nutritiva. Y la parte psicológica pues va relacionado con la posta de salud. Cuando viene la enfermera le dan pues citas, ¿no? Para la atención con el psicólogo. Entonces, este es un servicio de carácter integral, por eso se llama integral. También que se atiende a los niños y niñas con la finalidad de brindarles las
estimulaciones requeridas y con ello la posibilidad de desarrollarse en forma equilibrada y oportuna, respetando sus niveles de madurez. Entonces, es muy importante que se tenga mucho conocimiento de qué acciones o qué actividades se deben realizar en la cuna, ¿no? Los profesionales, los que están en las escuelas o en estas cunas, tienen que conocer, ¿no? Y aparte también recibir las capacitaciones, ¿no? Para poder hacer una atención como se debe. Aparte de eso, también dice una atención oportuna. Eso quiere decir que un niño de 9 meses, de 10 meses, de 12 meses, de 14 y así sucesivamente, van avanzando en su desarrollo, ¿no? De crecimiento y se tiene que atender ciertas características. Entonces, de acuerdo a esa edad. Por eso se dice, ¿no? De una manera oportuna. Y entonces de esa forma el alumno va desarrollándose de una manera equilibrada y va avanzando en su desarrollo como debe ser. Cuando ya vamos al jardín, ¿no? Es ya específicamente para el segundo ciclo, ¿no? Y atiende a niños de 3 años a menos de 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta 5 años y 11 meses. Son las instituciones educativas que satisfacen los requerimientos del segundo ciclo y están destinados a ofrecer actividades técnico-pedagógicas y servicios complementarios y compensatorios de salud y alimentación, orientados también a favorecer el desarrollo biopsicomotor, intelectual y socioemocional del niño. Entonces, aquí ya va una atención más escolarizada, ¿no? Más de aprendizaje. También vamos a tener ya los que están complementados, que va a ser la cuna jardín. Esta cuna jardín son instituciones educativas que atienden a los 2 ciclos, con una administración unitaria. Estos programas de educación inicial constituyen una alternativa de apoyo estatal y con ellos se hace uso pues de una infraestructura y de otras instituciones como parroquias, comunidades, asociaciones de vecinos, entre otros, ¿no? Entonces es todo de acuerdo como la sociedad o la comunidad lo requiera y se va atendiendo de esta manera en las escuelas. ¿Qué es una atención o una educación no escolarizada? Hay modalidades, ¿no? En este caso vamos a ver programas de atención no escolarizada. Son mediante acciones integradas con los padres de familia y la comunidad. En estos, el Estado ofrece promotoras que atienden a los niños y orientan y capacitan a los padres. Entonces, aquí ya no es instituciones específicas con una infraestructura específica, sino aquí ya la comunidad que requiera, ¿no? una atención, ¿no? escolar, ¿no? a los niños solicita, ¿ya? Y el Ministerio de Educación le ofrece el servicio a través de una promotora. Pero esta promotora, ustedes saben, ¿no? que es pues atiende a varios programas y por eso se ha creado pues las animadoras, ¿no? En este caso de los PRONOI. También hay programas educativos infantiles comunitarios para niños menores de 6 años, en especial en situación de desventajas, ¿no? También tenemos las ludotecas infantiles con ambientes cubiertos o no y juegos activos y pasivos. El objetivo es atender el desarrollo social afectivo y cognitivo a través del juego y la recreación de los niños y niñas menores de 6 años de edad. Entonces, estos son espacios también creados que pueden ser en los municipios, en las parroquias, ¿no? Y en algunos centros que quieran pues dar atención, ¿no? a los niños donde no haya una escuela. Generalmente estos programas se crean en lugares donde no hay una escuela accesible, pero sí hay niños que necesitan una atención, ¿no? Para su aprendizaje. También hay programas de educación integral para niños menores de 3 años, ¿no? Estos programas de atención integral es en base ya a las familias. Uno es el PIESBA, ¿no? Y en realidad el PIESBA atiende más a las familias, las orienta y principalmente pues llaman a los padres para que puedan orientarlos y de esta manera puedan ellos atender a sus niños en casa.
los programas integrales también de educación temprana, el Huaguapuyagna, ¿no? Niños menores de 2 años con la presencia de padres. Entonces aquí el Huaguapuyagna es para ya niños y padres, a los dos se los atiende. También hay salas de estimulación temprana, ¿no? Que solamente atiende a niños menores de 2 años. Entonces miren cómo el Estado, ¿no? Promueve estas actividades a través de programas. Uno para atención solamente a padres, ¿no? Para orientarlos. Otro padres con niños y otro solamente a niños, ¿no? Aquí un programa muy conocido, no escolarizado de la educación inicial es el PRONOI, ¿no? Sobre todo, ¿dónde están ubicados? ¿No? Son para las zonas periurbanas, o sea, alrededor de las zonas urbanas y zonas rurales, o sea, muy alejadas. Este servicio educativo atiende a niños y niñas de 3 a 5 años de edad en zonas rurales, urbanos marginales, asentamientos humanos o pueblos jóvenes. En este caso específico se organizan y funcionan donde no existen instituciones educativas de educación inicial. Una profesora coordinadora de la UGEL supervisa la labor de las promotoras, ¿no? Educativas y comunitarias. Y a la vez ellas son las que están con los niños, pero en este caso no son llamadas promotoras, sino son llamadas animadoras, ¿no? Si alguno de ustedes ha participado alguna vez en, estas, en estos programas no escolarizados, eh, principalmente los convocan a los chicos o a las chicas, ¿no? Que, bueno, en este caso generalmente a estudiantes, ¿no? De institutos, universidades, para que se puedan presentar como animadoras. O también las propuestas de la comunidad o de la asociación donde pueda desarrollarse este PRONOI. Puede ser un mercado, no un comedor popular, sobre todo donde hay un espacio seguro para estos niños. Y ellos son los que solicitan, pues, ¿no? Y ya con este espacio, pues, las animadoras van y están en estos lugares atendiendo a los niños durante el año. ¿Por qué se dice no escolarizado? Porque no está de acuerdo a los tiempos programados como en una escuela. No puede variar su horario, puede ser mañana o tarde y solamente se atiende 3 horas, ¿no? De acuerdo al requerimiento de la comunidad. Entonces no empieza el 1 de marzo, ¿no? Puede empezar de acuerdo a cómo lo requiera el ministerio, la UGEL en ese lugar, que puede empezar pues con 5 niños, 10 niños, 20 niños, ¿no? De acuerdo al, a la capacidad que tenga el local donde se encuentren los niños o también a las necesidades, ¿no? Al requerimiento que se quiera del animador. Una de las características principales para que exista un PRONOI es que no haya cerca una escuela inicial, ¿no? Eso es el fundamento. También los programas para la práctica de crianza que se desarrollan a través de programas dirigidos a niñas menores de 3 años. Tenemos el programa de atención integral para grupos de madres y padres llamado también el PAIGRUM. Aquí se les capacita para, ¿no? Para que puedan atender a sus hijos y los niños tienen que ser menores de 3 años. Esto también está a cargo de profesores coordinadores. Bueno, cada programa que se desarrolla pues tiene nombres característicos, ¿no? De acuerdo a cómo se va a realizar este programa. Pero como no son escolarizados, entonces se pueden atender en cualquier momento del año, ¿no? De acuerdo al requerimiento. Estos programas no escolarizados no requieren de una infraestructura del Estado. Las promotoras visitan a padres y niños en locales comunitarios o en las viviendas, ¿no? Entonces, esto es así. Por eso se llaman no escolarizados, ¿no? Porque el Estado no, como dice aquí mismo, no les da la infraestructura. La comunidad es la que da la infraestructura. Por eso a las animadoras se les da pues algunas propinas nada más, ¿no? No se les paga, no hay un contrato, ¿no? No se les contrata a ellas, ¿no?
A ver, vamos a ver entonces otro tema con referente a las cunas o en educación inicial. Vamos a ver cómo se organizan los ambientes. ¿Qué características tiene que tener un ambiente, ¿no? de educación inicial? La información que se les va a dar, ¿no? Es para tener ideas, ¿no? O alguna noción para poder organizar y acondicionar espacios educativos pertinentes a las necesidades e intereses de los niños, ¿no? De acuerdo a la demanda también, a la demanda educativa, con suficiente flexibilidad, adecuando a las necesidades de cada contexto, creando y recreando espacios pertinentes e inclusivos, teniendo siempre presente las condiciones de calidad y seguridad. Entonces, para poder generar un espacio, estos dos puntos es muy importante, ¿no? Que haya calidad y seguridad. Para poder organizar un espacio educativo, el Ministerio de Educación da normativas. Ahí yo les voy a dejar los links para que ustedes puedan revisar sobre estas normativas, ¿no? La resolución viceministerial, la 104 del 2019, es la última que se ha dado, ¿no? Y da algunas indicaciones con respecto a qué es lo que debe principalmente tener un ambiente, ¿no? Para los niños de inicial. Yo ahora he seleccionado algunos mapitas que les voy a mostrar en esta presentación. También hay algunos folletos, hay algunos manuales, ¿no? Que les va a ayudar. También les estoy enviando el link para que ustedes puedan revisar y puedan ir viendo, ¿no? Para que tengan ustedes nociones de cómo son los espacios educativos en las cunas y en los jardines. Para atender en cuna de primer ciclo, ¿no? Como ya hemos repasado anteriormente, son niños menores de 3 años. Reciben una atención integral y también, como ya hemos dicho, de cuidado, ¿no? Durante un tiempo no menor a 5 días a la semana, en horarios de 8 horas diarias como máximo, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Educación. En jardín del segundo ciclo, o en jardín pertenece ¿no? al segundo ciclo. Atiende a niños de 3 y 5 años de edad. Estos se adecúan a las características y necesidades específicas de los niños y niñas, las familias y el medio ambiente. Están bajo profesionales con apoyo de auxiliares de educación de acuerdo a la Ley General de Educación, que es la que norma los lineamientos. La cuna jardín, como ya hemos dicho, ¿no? Donde se atienden los dos ciclos, también están en un mismo local y atienden a los niños y niñas menores de 6 años de edad, ¿no? Entonces eso ya nosotros hemos indicado anteriormente. ¿Qué características tenemos que tomar en cuenta para estos ambientes, ¿no? Primero, debe haber un análisis territorial, ¿no? Donde se va a llevar a cabo, ¿no? La construcción de esta institución o de este centro. Debe tenerse en cuenta la distancia en metros y los tiempos de desplazamiento, ¿no? Ejemplo, por decir, el espacio de esta escuelita debe ser de 500 metros y aproximadamente si yo camino de un lado a otro debe durar por lo menos 15 minutos. Esas son las características que nos dan los lineamientos del Ministerio de Educación de acuerdo a las normas, ¿no? ¿Cómo debe ser el diseño arquitectónico? Las características del entorno inmediato referentes a las edificaciones, también se debe tomar en cuenta el clima, los paisajes, el suelo, el medio ambiente, ¿no? También se deben tomar en cuenta el trazado de las vías vehiculares y peatonales, así como también las zonas verdes. Esto todo ayuda a la mejora para la infraestructura. Entonces la infraestructura no solamente es interna, ¿no? Sino también tiene que ir de acuerdo a dónde está ubicado este centro educativo. En el caso de los ambientes básicos, sí ya es en la parte interna, ¿no? Específica a qué estudiantes va a atender. Aquí ya hablamos de las aulas, ¿no? En sus dos ciclos.
Aquí ya debemos contar con aparatos, acabados, mobiliarios, equipamiento y también otros recursos. ¿No? De acuerdo a la atención del niño, si se tiene más recursos, más ambientes podemos construir para atender a estos chicos, ¿no? A estos niños. Se debe tener también una antropometría. Eso quiere decir que los espacios deben estar adecuados para los niños pequeños, a la capacidad perceptiva y de desplazamiento de los niños y niñas del ciclo, como también para los docentes y auxiliares. Debe aportar estos ambientes, ¿no? Calidez, confort y seguridad al niño, ¿no? Por las características de actividades se requiere que el piso sea de material de madera, ¿no? Porque los niños corren para que no se arañen, no se raspen. Entonces es conveniente, ¿no? Que el piso no sea muy pulido, sea caliente también, ¿no? La madera, bueno, es considerada, aunque algunos no lo toman en cuenta, pero eso es no, un, una sugerencia que se les da para que tenga una mejor atención. Aquí, como les dije, les muestro una ficha técnica de un ambiente de un aula de primer ciclo, ¿no? ¿Qué debe tener, ¿no? Esta aula, ¿no? Las zonas de actividad autónoma y de juego libre, ¿no? En este caso, este gráfico es para una capacidad de 20 niños y niñas con una área de 40 metros cuadrados, ¿no? Y donde alberga aproximadamente 2 metros cuadrados por cada niño. Tiene que tener una zona de cuidado y también una zona de servicios higiénicos de un área de aproximadamente 37.5 metros cuadrados. También se debe considerar una zona de 77.5 metros cuadrados que incluye una zona para la actividad autónoma y juego, zonas de cuidado y de descanso para la alimentación y zonas de servicios higiénicos. Entonces, si ustedes ven allí, ¿no? Un aula para niños menores de 36 meses, o sea, de 3 años, para un aula unidocente, ¿no? Si ustedes ven, está separado en dos ambientes, ¿no? Uno para las actividades del juego y autonomía y otro para el descanso, el comedor o la zona de alimentación y servicios higiénicos. Otra para niños menores de 12 meses. En este caso ya también, si ustedes se dan cuenta, la distribución de los espacios también es casi lo mismo, ¿no? Aquí ya no hay comedor y no hay mesitas, pues, ¿no? Bueno, ya al niño se le da, pues, la alimentación en sus sillitas individuales. Aquí tenemos también espacios para las aulas del segundo ciclo. Ya, el aula aproximadamente con 25 niñas, el espacio por niño es de 2,4 metros cuadrados. 2 metros cuadrados y un total de 60 metros cuadrados el espacio. Estamos hablando ya de un aula, ¿no? Si ustedes ven ahí el mapa, no está incluido el patio, ¿no? O la zona de juego, ¿ya? Por eso es 60 metros cuadrados. Este ambiente o esta aula, ¿no? Tiene mesas. Cada mesa es para 5 niños, sus sillas, miren cómo está dispuesta, los muebles, dice en alto para que guarden los utensilios, los muebles también bajos para los materiales concretos, estructurados, muebles bajos para sus cuadernos de trabajo, para sus juegos, la pizarra, una silla para el docente, una silla para el auxiliar también, un mueble alto para el profesor también se le puede dar. Aquí están los sectores de dramatización, los juegos de cocina, los muebles. Ya, bueno, cada uno ve cómo va acondicionando, ¿no? Los sectores, ¿ya? Para cada uno de los niños. Esto también está de acuerdo, como les dije, a la resolución viceministerial número 104 del 2019, que da las sugerencias del Ministerio de Educación.
Aquí la asignación de los espacios para la educación inicial no escolarizada, ¿no? Los requerimientos de espacios para la atención, educación inicial no escolarizado es solamente referencial. No he encontrado un mapa, ¿por qué? Porque como es no escolarizado, el Ministerio de Educación no da el ambiente, no da la infraestructura. Entonces es solamente un lugar acondicionado. Pero esta coordinadora, esta promotora, esta animadora del PRONOI, entonces tiene que adecuar, ¿no? Y de acuerdo a las nociones que tiene sobre los espacios, entonces acondiciona. Puede ser un ambiente pequeño o también, como ya hemos dicho anteriormente, a veces él puede atender en la casa. Entonces no necesariamente pues va a ser un ambiente cómodo cumpliendo no los lineamientos. Entonces, si ustedes diferencian una enseñanza no escolarizada y una enseñanza escolarizada, la calidad va a ser diferente, ¿no? Eh, en una enseñanza escolarizada, eh, ustedes ya se van dando cuenta, ahí mismo indica, de acuerdo a las normas, es un profesional, una profesora titulada, ¿no? Y aparte, un auxiliar que apoya. Pero en el caso de los pronoís, la animadora está sola. Muchas veces solamente es una profesora, ¿no? Que atiende a los niños y no es un especialista, pues, ¿no? Entonces solamente está como para atender al niño y recibe la asesoría y la orientación de la coordinadora. En la coordinadora eh, es un apoyo, ¿no? Ella es la que organiza, es como la profesora, pero solamente le dice como la animadora, es como un auxiliar, ¿no? Le dice, ya tú atiende al niño. Entonces, tiene que haber mucha confianza de la animadora con los padres de familia, ¿no? Y en este caso a veces los padres de familia no saben en realidad, ¿no? Las características, pero la necesidad de enseñanza de que sus niños no se queden atrás y que logren, ¿no? Avanzar en su educación y puedan después llevar, ¿no? sus clases normales en una escuela de primaria. Entonces, los padres pues que están trabajando en mercados o en asentamientos humanos, eh, dejan a sus hijos en estos pronoí. El pronoí da también una libreta, una constancia de estudios, ¿no? Y con esta constancia de estudio de pronoí, el niño se puede matricular en el nivel, ¿no? En el primer grado. Ahora último, con esto del CIAGIE, que es un sistema donde se ponen las notas, la coordinadora seguramente es la que ya pone las notas al CIAGIE para que este niño ya tenga unas calificaciones y pueda ya matricularse en cualquier escuela. Entonces, esto ya el Ministerio de Educación lo va regulando. Pero de todas maneras, como ya les vamos diciendo, como no tienen las características de calidad como una escuela, ¿no? Que da el Ministerio de Educación, que lo da el Estado, por eso se llama no escolarizado. También, por decir, en el caso de educación inicial no escolarizada, se da solamente algunas nociones, ¿no? Y a lo que haya, ¿no? En la zona o en el lugar, ¿no? Donde se atienda a estos niños. Para menores de 3 años, el aula debe tener una zona de actividad autónoma y de juego libre. También tiene que tener una zona de cuidados, ¿no? De alimentación y de descanso para los niños, ¿no? Debe tener sus camitas, sus cunas, ¿no? También tiene que haber un depósito para materiales de equipamiento. Debe tener también sus servicios higiénicos para los niños y niñas, también aparte para los adultos. Debe haber un espacio exterior para el juego libre y actividad de los niños y niñas. Esas son algunas sugerencias que se da para la atención, ¿no? En niños menores de 3 años. Para el segundo ciclo, para niños de 3 a 5 años, ya se consideran las aulas, ¿no? Y estas aulas deben tener una zona para el juego libre en los sectores y una zona para la psicomotricidad. También debe tener servicios higiénicos, un depósito para los materiales, espacio exterior para la actividad autónoma y de juego libre de los niños y niñas, y también para la atención de nutrición, una cocina y despensa, ¿no? Porque se le va a dar, pues, de acuerdo a las normativas, le corresponde también entregarle sus alimentos, ¿no? Su desayuno o lo que le brinde, pues, el Estado. En los programas infantiles comunitarios, ¿no? Que también se atiende hasta los niños de 5 años de edad,
también son consideradas las aulas y que tienen que tener una zona de actividad autónoma y de juego libre, zonas para los cuidados infantiles, que incluye la alimentación y el descanso para el primer ciclo, zona para juego libre en los sectores para el segundo ciclo, zona para psicomotricidad para el segundo ciclo, los servicios higiénicos, depósitos y espacio exterior. Aquí ya es un aula integral, ¿no? Tanto para niños pequeños, menores de 3 años, como para de 3 a 5 años de edad. Entonces esto es como una cuna jardín, ¿no? Pero no escolarizado, ¿no? Entonces aquí es ¿no? Para tener idea, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando estemos en una de estas, ¿no? Trabajemos en alguno de estos programas no escolarizados. Entonces, hasta aquí vamos a trabajar con respecto a la exposición que he brindado. Lo que yo le pediría a ustedes es si me pueden hacer un comentario con respecto a lo que a lo que hemos hecho de clase. Voy a dejar de compartir, ¿ya? A ver, ¿alguno, alguno de ustedes quisiera comentar con respecto al tema que hemos tratado? ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia en trabajo de escuela no escolarizada o de programas no escolarizados? Ya cuando yo, aunque yo como profesora he participado casi en todos los niveles educativos. En un inicio, cuando estaba estudiando, también inicié en Pronoí. Yo fui animadora de Pronoí, ¿no? Cerca a mi casa había un comedor popular, entonces allí ya había funcionado 2 años anterior un Pronoí y me pidieron a mí también las mamás, ¿no? Que como ya yo estaba estudiando educación, entonces me dijeron que yo también podría pues ser animadora y trabajé 3 años. Mientras estaba estudiando me adecuaba, ¿no? Y podía pues enseñar. Una experiencia muy bonita. Y sobre todo que te ayuda bastante, ¿no? Porque ya la coordinadora de los PRONOI te dan todo el programa curricular. Entonces nos facilitaban de toda la programación y nos orientaban y nos decían cómo teníamos que ayudar al niño, por qué hacíamos cada uno de estos procedimientos, ¿no? Nos guiaban. La situación sí que es quizás de responsabilidad, ¿no? Porque nosotras eh, como estudiantes, como auxiliares, nos hacíamos cargo, ¿no? Yo tuve hasta 15 niños en una oportunidad, en un año trabajando. En otro año tuve 8 niños, ¿no? Y en otro año tuve 9 niños. Entonces, es mucha responsabilidad, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. También he trabajado en primer nivel primaria, también he trabajado en nivel secundaria, también he trabajado con adultos, ¿no? En turno noche, también he estado trabajando en nivel superior, ¿no? Y con ustedes aquí también. Entonces, también he sido especialista, he sido capacitadora, entonces, en todos los aspectos he tenido mucha experiencia y con respecto a eso, pues trabajar en todos estos niveles ayuda, ¿no? Y a poderles brindar, ¿no? Y no es fácil, como les digo. Adaptarse a la comunidad y al contexto es muy importante. No siempre yo voy a trabajar quizás en una escuela donde tenga todo. Muchas veces el maestro, ¿no? Tiene que adaptarse y a veces de sus mismos recursos tiene que llevar material, a pesar que es una escuela pública que mismo dice las normas, que tiene que brindarle todas las facilidades, ¿no? Y los recursos, el profesor a veces es el que tiene que llevar los recursos, ¿no? Y adaptarse a la región, a la comunidad, a la sociedad, de acuerdo a los requerimientos que le den. Entonces yo tengo que conocer mucho mi comunidad para poder trabajar, ¿no? En armonía y tener mucha empatía con los padres de familia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia con... Ah, muy bien, Giovanna. Giovanna nos cuenta, ¿no? Que ha trabajado en Guaguaguasi.
en ese tiempo, ¿no? Que había guaguaguasi. Después ya no hay guaguaguasi. Ahora lo que hay es Cunamás, ¿no? Cunamás. Entonces, pero el Cunamás no es del Ministerio de Educación, Cunamás es del Ministerio de, ¿no? De la Mujer de Inclusión. Entonces, pero tiene el mismo funcionamiento, ¿no? Claro. Eh, es casi como, pues, para atender en zonas rurales, ¿no? En zonas urbanas marginales. Claro, te orienta. A ver, y Giovanna, si tuviste experiencia en Cunamás, este, la coordinadora te orientaba, tenían sus reuniones de coordinación y les daban todas los lineamientos, ¿no? Y que iban a trabajar durante toda una semana, por decir, con el niño. ¿Tú atendías a cuántos niños? Yo en realidad en Cunamás no he tenido experiencia en Cunamás. ¿Podrías decir, Giovanna, un poco más sobre tu experiencia en Cunamás? ¿Alguien más de repente alguna experiencia? Ah, ya. Tú apoyabas a tu mamá. Ah, ok, ok. Sí, pues trabajar solo es muy complicado. Siempre hay que tener apoyo. No se puede, ¿no? Es bastante responsabilidad y mucho conocimiento. Para que una más creo que tienes que ser madre, o sea, no puede ser un estudiante o una persona soltera, tiene que ser una madre de familia que sepa, creo, cuidar o atender a niños. Creo que esa es una de las condiciones para poder trabajar en CUNAMAS. Claro, ¿no? Si no, ¿con qué experiencia? ¿Cómo podrías, no? Sí, es ese es uno de los requisitos. 10 niños por facilitadora, wow. Ah, qué responsabilidad, son niños pequeñitos, darles de comer. No, claro, me supongo que ahí debe haber su comedor. Ah, Sindela, qué bien, ¿no? Has trabajado en Pronoí con 8 niños. Bien, sí, pues en Pronoí máximo es 15. 8 niños. Yo también trabajé con 8, con 12. He trabajado también con esa cantidad de niños. De todas maneras, es bastante responsabilidad. Ah, ya tienes 12 niños. Muy bien, Rosalinda. Diana, también tienes experiencia. Qué bien. Ah, muy bien, Yeris. Yeris, tú has tenido con adultos. Ah, sí, muy bien. Uy, la experiencia de adultos es muy bonita. Yo trabajé con adultos, no me recuerdo cómo se llamaba el programa de alfabetización, pero era como con la Municipalidad de La Victoria. Rita también tiene experiencia con CONAMAS. Qué bien. Mariluz. Mariluz, ¿tú también tienes experiencia con Pronoí o CONAMAS? Rita, muy bien. Eh, los adultos, qué agradecidos son cuando tú eres empática. Ellos te agradecen mucho. Yo trabajé con la municipalidad para alfabetización y yo tenía que ir al dónde encontraba, dónde puedo encontrar personas que no sepan leer y escribir. Entonces me fui a los mercados. Ahí encontré a personas que limpiaban carros, que eran jóvenes, ¿no? Y que no sabían leer y escribir. Y muy encariñados. Pero solamente trabajé algunos meses nomás. No, un año, pero por meses nomás. Muy bonito. Hay que tener mucha paciencia. Las manitos de los adultos son duras para escribir, hay que ayudarles a ejercitar, así como se hace estimulación temprana en niños, para la psicomotricidad, o digo, para la psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa.
¿no? Entonces, también se le ayuda a los adultos también. En, en primer grado se le da mucha estimulación en las manitos también a ellos, ¿no? Ebony, tienes experiencia también, es coordinadora. Ah, tienen que recoger de sus casas. Muy bien. Ketty, también tienes experiencia en Pronoí, muy bien. 20 mamás, Lady, muy bien, Lady, qué bien. Anita, ¿no? En Tunamá, Pronoí, muy bien. Wow, Anita. Muy bien, Anita, tienes bastante experiencia. Eso ayuda, sí. Y ahí también uno va teniendo, pues, ¿no? El amor por educación. Sobre todo trabajar con niños pequeñitos, son unos angelitos. Entonces, si tú los tratas bien, con mucho cariño y mucho amor, uy, los niños te adoran, ¿no? Sobre todo en esa edad, hay tantas dificultades que tienen los niños, pero recibir una sonrisa, una miradita inocente de ellos hace de que tú te enamores más de tu carrera, ¿no? Y quieras aprender más para apoyarles en todo lo que puedas. Eso es así, sí, tiene mucha razón. Claro, tú eres como su segunda mamá, en realidad, ¿no? Y yo me recuerdo cuando trabajé una vez en cuna, lloraba, el niñito lloraba, ya le daba el biberón, ¿no? Para atenderlo y a veces como lloraba mucho me daba un poco de temor. Mira, yo tenía pues 19 años, ¿no? Me daba mucho temor. Entonces, como que no me acercaba mucho al niño, atendía a otros más. Y a él casi no me acercaba, dejaba que yo trabajaba en una cuna, pero de monjas, ¿no? De una, de un albergue. Entonces, pero a veces lloraba y no estaba la supervisora, ¿no? Y entonces ya yo me acerqué, uy, ¿para qué? Ya no me quería soltar. Venía la mamá y no quería irse con la mamá, porque también se había acostumbrado a que lo cargue y todo el día tenía que ir para aquí y para allá con el cargadito. Se había acostumbrado mucho y se había encariñado, ¿no? Y trabajé también allí en una cuna, pues casi un año. Muy bonita también una experiencia, pero sí, de bastante responsabilidad. Y sí, wow, no, yo no sabía mucho de bebitos, pues, ¿no? 19 años, muy chiquilla, no sabía mucho. Entré con mucho temor. Anita, muy bien. Sí, sucede así, ¿no? Quieren mucho, nos quieren mucho, porque en realidad esos pocos momentos que estamos con ellos, este, es este, lo aprovechamos nosotros al máximo, ¿no? Y por eso pues que ellos agradecen lo que nosotros les vamos enseñando, les hacen, y como es a través del juego, a lo que a ellos les gusta, ¿no? Entonces es por eso que nos quieren mucho, pues, ¿no? Porque en el nivel inicial nosotros todos los aprendizajes que hacemos con ellos a través del juego. Entonces, y nosotros guiamos ese juego, ¿no? Y guiamos para que estén estimulados y puedan pues, desarrollar bien su aprendizaje. Claro. Pero nosotros también no nos creamos pues todos todopoderosas o todo protectoras. Lo que tenemos que cuidar es, como ya les he indicado anteriormente, son también los aspectos de la infraestructura, una infraestructura adecuada, una infraestructura cálida. Eso es lo que ustedes también tienen que ver ahora, ¿ya? Entonces ustedes van a ser los que trabajan ya en cuna, trabajan en jardín o trabajan en particular, estatal o por no ir, tienen que acondicionar un ambiente que sea cálido para el niño, porque pueda desarrollar todas, ¿no? Todas sus habilidades, pueda pues lograr un aprendizaje al máximo, ¿no? Con el desarrollo de todas sus potencialidades.
Entonces, eso tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Como profesoras y como vamos nosotros aprendiendo. Muy bien. Entonces, claro, ¿no? El material que les he dado, lo voy a dejar a la coordinadora para que ustedes se los pase y lo pongan en la plataforma, ¿ya? Y puedan repasar. Quizás también el video se los vayan a dar, repasen. Todo lo que les he dado es un compendio, ¿no? De todo lo que se tiene que saber para el trabajo en la CUN, en inicial, ¿ya? Las nociones muy importantes. Aparte, ustedes también pueden buscar más información. ¿No vieron bien el PPT que les di? Ya, de todas maneras, se los voy a pasar, ya, y está en alta definición. Bueno, ya, y ya lo repasan ustedes lo que tengan de su medio, en su teléfono, en su computadora, ya lo ven, ya. Ya, chicas, chicos. Un gusto entonces, haberles enseñado el día de hoy. ¿Ya? Y me despido de ustedes. Un fuerte abrazo y cuídense un montón y pues sigan cumpliendo con todos los protocolos para esta pandemia, ¿no? Y no les llegue a ustedes, ¿ya? Sí, cuídense un montón, chicas, chicos también. Bendiciones para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches.